Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, una nueva videocrítica, que llevamos 2 en mi caso de televisión. Vuelvo a las películas, esta vez porque nos lo ha solicitado nuestro buen amigo Ernesto, al que le doy las gracias, no solamente por haber confiado en nosotros, sino porque además me ha hecho revisitar una película que le tengo muchísimo cariño. Sin ser nada del otro jueves, sin ser una película maravillosa, sin ser una película que haya marcado una generación, una época, con una premisa muy sencilla y una premisa que su propio director marcó desde el momento en el que se planteó la historia, es muy efectiva, muy divertida y con un reparto muy ajustado. Estoy hablando de Temblores. Tengo aquí el pack de la colección completa, falta el disco principal, el de la primera, no de la colección completa, solamente están de la 1 a la 4, este pack italiano, si no recuerdo mal. Per la prima volta, sí, italiano, era de Italia. Y que viene, le falta el disco primero, estoy hablando de Temblores, la primera película, la dirigida por Ron Underwood, con guión de sus amigos Brent Maddock y S.S. Wilson, que trabajaban, creo que S.S. Wilson trabajaba incluso para la Marina, y tuvieron una idea de, querían trabajar juntos, y su plan era hacer Temblores, era la idea de hacer Tiburón en la Tierra. ¿Cómo hacer Tiburón en la Tierra? Pues con unos bichos, los graboids, los atrapoides los llamaron aquí en castellano, es que siempre los he llamado graboids, que se movían debajo de la Tierra. Y es una película de artesano puro, es una película de serie B pura, de no preocuparse por las inconsistencias del guión, por los arquetipos que hemos presentado de los personajes, simplemente por narrar una historia entretenida, efectiva, 100% aventuras, con un presupuesto muy limitado y centrada en los parámetros de la serie B. En unos parámetros sólidos y competentes, pero que no estaban creados para revolucionar el mundo y el género. Era una película del año 90 y una película en la que no hay el avance científico. Por poner un ejemplo, si la comparamos con películas de monstruos de la época, recordemos que pocos años después saldría Parque Jurásico, que era una revolución para los efectos visuales y en la narrativa. Y Temblores no lo era. Curiosamente, Parque Jurásico y Temblores comparten protagonista femenina. La niña de Temblores, la niña del salta, es la niña de Parque Jurásico, con 3 años más. Aquí era una niña, allí ya era una adolescente, pero es el mismo personaje. Es el mismo personaje, no, perdón, la misma actriz. Temblores era una película que no sabían cómo colocar a los estudios y que al final Gaylan Hart, la productora posteriormente de Hulk, productora actualmente de The Walking Dead, por ejemplo, al final sí entendió la idea que le proponían 3 guionistas un poco zumbados y aceptó producir esta película, que acabó en Universal y que era una película con un presupuesto muy pequeño, muy limitado, que se fue la mayoría a pagar a su estrella, que en este caso era Kevin Bacon, aunque también estaba por ahí Fred Ward, y aunque teníamos por ahí a Reba McEntire, que luego sería, bueno, que se convierte en estrella de televisión y que por eso no aparece más. Está Michael Groff, hay actores de serie B clásicos como Victor Wong, que ese hombre que siempre tiene cara de sospecha o de enfado, y es maravilloso, es un actor de serie B genial, que aporta ese toque que siempre quieren dar estas producciones de pluralidad, de personajes totalmente distintos, dispares, y tiene un puntito, y lo comentaban incluso, tiene un homenaje intrínseco la película, y quiero que os deis cuenta de ello, que no estamos hablando de una película que tenga una
una profundidad dramática enorme, pero tiene un punto del Ángel Exterminador, de Buñuel. Y diréis, pues ya está, ya, loco. No, fijaos en un término. Los personajes protagonistas, y por cierto, antes de seguir, esta crítica va con spoilers. Spoilers por todas partes. No es que se puedan hacer muchos spoilers de Temblores, pero hay spoilers. Así que, por favor, si no han visto Temblores, paren el vídeo, vean la película, que es muy cortita, dura apenas una hora y media, sin los créditos, y luego vuelvan a esta crítica y seguiremos hablando de ella. Pero mientras, por favor, si no la han visto, paren el vídeo, es momento de ir a ver la película y luego vuelvan. Aunque creo que es una película que ha visto muchísima gente. Sobre todo en el mercado del vídeo y del DVD. No tanto en cine, porque en cine nos pilló casi por sorpresa, pero creo que en mercado de vídeo, en DVD, en televisión, yo la primera vez que la vi fue en Televisión Española, si no recuerdo mal. Así que todos aquellos que tengan claro el concepto de Temblores, el póster daba muy mal rollo cuando yo iba al cine, al videoclub con 11 años, 10-11 años, vuelvan una vez hayan visto la película. Les decía lo del Ángel Exterminador porque el inicio de la trama, si se dan cuenta, es dos personajes, dos amigos, dos tarados, porque son dos tarados, que son el personaje de Kevin Bacon, el protagonista, nuestro gran héroe romántico, y el personaje de Fred Ward. Sobre todo tienen ese rollo en el que el personaje de Kevin Bacon es un tipo un poquito machista, un poquito... Son los dos muy tontos, y la película recaba enormemente el que son un poquito... Luego tienen planes muy interesantes, pero en principio son un poco tontos, y hace gracia, y cuando empieza a hablar del tipo de mujer que le gusta... refiriéndose a la nueva sismógrafa, es que no me acuerdo nunca del nombre de la actriz, Finn Carter. Finn Carter tiene una vida muy peculiar, estuvo casada con Steven Weber. Steven Weber es un actor que en cuanto le vean le reconocen, y luego acabó siendo detenida hace un año. Su carrera terminó, siendo una actriz que prometía bastante, su carrera terminó, y casi se dedicaba al teatro, y fue detenida el año pasado en Las Vegas por utilizar tarjetas de crédito robadas. Y no robadas, sino de otras personas con otra identidad que no era la suya, y por no me acuerdo qué otro cargo tenía, pero vamos, que tiene una vida de lo más peculiar esta chica. Cuando empieza a hablar de ese personaje se dan cuenta de que es un tipo un poco... Tiene que ser rubia, ojos azules, buena delantera, buena trasera, y es como... Sí, claro, y empieza a enseñar fotos de sus sueños húmedos y demás, y dices tú, este chico tiene el conocimiento justo para echar el día. No es que su compañero sea mucho más inteligente, pero están ahí los dos juntitos y bueno, son tal para cual. Pero fijaos en que se tiran como media hora de película intentando salir del pueblo y algo se lo impide. El pueblo se llama Perfection, perfección. Y es lo más alejado de la perfección. Perfection, población, 14 habitantes. Eso es Perfection, que son 4 casas prefabricadas en mitad de la nada, más absoluta. No costó mucho construir el pueblo. Luego hay un par de... La casa del doctor, que está un poco más lejos. La caravana de estos mataos. Está el zulo del personaje Michael Groff y de Reba McEntire, que son... dos fanáticos de estos de las armas que están preparándose para la Tercera Guerra Mundial y han construido un zulo preparado para sobrevivir durante décadas y están allí porque esperan que la Tercera Guerra Mundial llegue. Todos esos personajes que viven en esa región son 14, son muy pocos. Hay unos obreros que pasaban por allí y un borracho que ya cuando le vemos aparece muerto. Todo el rato intentan salir del pueblo porque tienen un pequeño incidente e intentan salir del pueblo. Y todo el rato hay algo que se lo impide y tienen que volver atrás. Y hay algo que se lo impide y tienen que volver atrás. Es el esquema del Ángel Exterminador. O sea, estamos en esta casa, estamos intentando salir y de aquí no hay Dios que salga. Cada vez que alguien intenta salir pasa algo que impide que salgan. Y aquí pasa exactamente lo mismo. El esquema argumental inicial es el mismo. Los dos protagonistas intentan salir del pueblo y primero se encuentran al borracho del tendido eléctrico que ha muerto deshidratado. Vuelven a intentar salir y hay otra cosa que se lo impide. Y es que se encuentran otro cadáver, el del granjero, que se lo encuentran en la cara allí y vuelven diciendo que hay un psicópata. Y entonces sucede el accidente y la carretera queda bloqueada. Con lo cual, la tercera vez que vuelven a intentar salir, la carretera está bloqueada. Y entonces ya descubren que hay un bicho suelto, que es
cuando encuentran el trozo de carne de una de las bocas estas que salen de la boca principal, lo encuentran enganchado al eje del camión, de la camioneta. Todo eso pasa en un espacio de una media hora más o menos de presentación. Es el esquema argumental del otro. O sea, tienen muy claro dónde están, de dónde ir picoteando para hacer más interesante la trama. Podía haber sido mucho más directa y podía haber sido mucho menos efectiva, pero ese arquetipo, ese planteamiento de guión de unos personajes que intentan huir de algo y algo se lo impide, les hace volver atrás continuamente, hace que argumentalmente la película cobre más interés, sea más divertida. A partir de ahí, todos los arquetipos están los locos de las armas, están los dos protagonistas que son dos machos alfa malentendidos, pero con mucho sentido del humor. Está la madre con la niña y el niñato ese que dan ganas de abofetearle continuamente. Está el señor latino que lo único que aporta es hacer look, mirar continuamente, bueno, y del plan le apuntamos el plan de la camioneta, del tractorcillo, para despistar a los bichos. Está el señor de la tienda, el dueño de la tienda, que en realidad es siempre intenta engañar comerciando y demás, y aprovecharse económicamente de lo que encuentran los demás. Está, y que sabemos quién va a morir en cada momento, o sea, Victor Wong está para morir en un momento determinado. Está, por supuesto, el personaje del doctor, que es otro tópico con patas, con su señora allí en medio del campo, y que mueren de la forma más evidente que podían morir. Todos los personajes son tópicos, son arquetipos de la serie B. No pasa nada. Podrían trasplantarlos entre películas y no pasa nada. El personaje nuevo, que es el de la chica guapa, evidentemente son personajes arquetípicos que van saltando de un lado a otro y que uno puede perfectamente trasplantar de película en película. Usted coge a los personajes de esta película y los pone en una película del mismo género, en un slasher, en una película de aventuras de serie B, y son los mismos personajes. Funcionan perfectamente porque son arquetipos. No son personajes construidos con un drama, con una historia. Entiendan lo de drama no como echar a llorar. Esto no es melodrama, sino con un arquetipo, con una tridimensionalidad dramática que les mueva y les haga hacer sean interesantes de cara al espectador por su arco dramático. Aquí son sus acciones las que delimitan todo lo que son. No hay una... Y es bueno, créanme, esto no es una crítica a la película, es una explicación de lo que es como serie B esta película. No es un ataque en plan, es que no tiene... No, al contrario, sabe perfectamente que es una serie B y se mantiene en los límites de la serie B. No intenta ser lo que no es, no se flipa, no se le va la mano, para que me entiendan. Porque los arquetipos de personajes en muchos casos son muy parecidos. Y siempre hablamos de ello. Armageddon es una película con un guión de serie B y un presupuesto de serie A. El problema es que como tiene un presupuesto de serie A y es una serie B, una película de serie B, en un momento determinado se cree que es más de lo que debe ser y el guión se toma ciertos momentos en los que uno dice, hombre, pues a lo mejor no son necesarios para la historia que me estás contando, como puede ser, por ejemplo, la relación entre Bruce Willis y su hija y el giro melodramático que le da, o la relación romántica y el giro melodramático que le da con los Animal Crackers, la canción de las galletitas saladas, cuando está jugando Ben Affleck con Liv Tyler y está con las galletitas saladas de animalitos en el ombligo de la chica. Esos son excesos de un guión de serie B que no necesita de esos apuntes porque es serie B y aquí lo tienen claro. Un guión de serie B clásico en el que tiene muchos elementos de aquí, lo que pasa es que claro, detrás tiene otro tipo de director y sí tenía el guión una intención más clara de hablarnos de otros temas, es el de la cosa. Los personajes de la cosa no tienen un pasado o un arco dramático más allá de MacReady que nos explique exactamente quién y cómo son. MacReady sí, de hecho algunas escenas eliminadas eran bastante interesantes, como por ejemplo MacReady con la muñeca hinchable, que te definía perfectamente lo que estaba pasando en ese sitio. Pero no fueron del todo incluidas y aún así la película jugaba con los arquetipos de una forma un poquito más dramática porque nos estaba hablando en realidad del monstruo sin descubrir. La cosa habla del SIDA.
no voy a revelarles ahora, que no les explote la cabeza a nadie. La cosa en realidad habla del SIDA, de ese enemigo que habita dentro de nosotros, que es mortal, que nos transforma y al que no podemos combatir y al que no podemos vencer. Cámbienlo por el coronavirus y la cosa sigue totalmente de actualidad. Y que acaba matándonos. La cosa nace en una época con una idea muy clara de esa enfermedad de la que habla y de lo que habla. O sea, no es una alegoría sobre el SIDA, no vamos a descubrir. Aquí no hay alegorías. Esto es serie B y a disfrutar. Y es perfecto. Primero porque esa concepción clarísima de serie B hace que el diseño de producción, el diseño de personajes, el diseño de localizaciones, lo que más les costó fue encontrar ese sitio que estuviera en las montañas, que fuera desierto, pero que tuviera montañas rodeándolo, que tuviera formaciones de piedra muy interesantes para poder hacer la escena de las pértigas y servir de protección. Todo eso fue muy difícil de encontrar, pero permitió buscar un sitio idóneo y fue una de las claves. El paisaje es tan importante como el paisanaje. Por eso es tan importante haber localizado ese sitio donde rodar y por eso Ron Underwood le da tanta importancia con esos planos tan abiertos que nos muestran la localización y el lugar donde están metidos estos personajes. Son importantes para definir que las montañas parecen inalcanzables, es un elemento narrativo y si os fijáis visualmente está mostrando que las montañas parecen o son inalcanzables y son la salvación. Los bichos no pueden chocar, no pueden cruzar la roca sólida. De hecho, matan al primero, casi por error, que choca contra el hormigón y se espachurra, porque es ciego y no sabe que hay hormigón ahí delante. Con lo cual, de nuevo, lo del bicho ciego y tal, evidentemente no vamos a pedirle coherencia científica, decir, hombre, a lo mejor se emite algún tipo de sonar como si fuera un murciélago o algo de eso, en vez de solamente caminar, más que nada para... Pero claro, entonces no moriría contra el hormigón, no caería al final contra la piedra, todo eso sería distinto totalmente si nos ceñimos a lo más científico. Y aún así tiene un diseño muy muy interesante el bicho, con esas bocas que van buscando, que son como serpientes bien gordas, bien ahí de trocho de serpiente, y con esa boca de pinza dura que es difícil de atravesar, porque además cada vez que disparan y está el bicho bajo tierra, la tierra hace de chaleco antibalas. De nuevo, el concepto del bicho está muy bien, el diseño de producción está muy medido, el pueblo, las casas, los bichos en sí, y los efectos visuales. Fijaos que es muy importante en esta película que los efectos visuales funcionen. Sería muy fácil caer en trucos de pantalla como... Bueno, como apenas 10 años atrás. Recordemos cómo era el Rancor de Star Wars, del Retorno del Jedi. El Rancor era una... Parecía Luke una pegatina a los bosquitos. Es lógico. Era otra época. Y aquí se cuidan muchísimo de que no haya eso. Los bichos y los humanos aparecen juntos, lo justito y lo necesario, cuando son animatronics y permite el control del animatronic de lo que está sucediendo. Rara vez hay un uso de pantalla partida, no pantalla verde, evidentemente, o bueno, la antesala de la pantalla verde de colocar al personaje superpuesto entre escenas, o sea, una escena grabada de otro lado y superponerlo como el Rancor. Solamente sucede una vez, visiblemente, y es el efecto visual que peor ha envejecido, que es cuando están disparando dentro del zulo, el personaje de Michael Groff y el de Reba McEntire están disparando continuamente al bicho. En ese momento te das cuenta, hay un plano de él en el que se ve que está superpuesto y canta, evidentemente, pues como canta el Rancor a día de hoy, aunque lo han pulido y lo han limpiado todo lo que han podido. Pero, evidentemente, es el único, porque el resto está muy bien conseguido y busca continuamente que uno, como espectador, nunca tenga la sensación de que es un trucaje. Los bichos por animatronic, los que pudieron construir, están en una zona y los humanos comparten espacio con ellos cuando es necesario. Si no, se les deja seguir. Está muy trabajado, por ejemplo, el plano en el que el bicho recorre la tierra, no abusa de él, no hay ningún momento en el que digas, jo, me estás contando continuamente el mismo plano para rellenar metraje porque no tienes nada más que contar. No. Incluso cuando llega a momentos en los que el guión parece que ha entrado en un impasse, de aquí no se puede salir, se las ingenia para seguir adelante de la forma más
coherente posible. Y al mismo tiempo de la más aventurera. Es una película de acción y aventuras. El elemento monstruos no es realmente... no hay sustos, no hay momentos de tensión, pero no es una película de terror per se. Es una película más de aventuras y de acción, y con un puntito, evidentemente, de ciencia ficción, que una película de terror. No es la cosa. No hay sustos, no tiene Ron Underwood el bagaje narrativo que tiene John Carpenter. También entendamos eso, que es lo que hace que esta película, que creo que no lo he dicho, sea para mí una película de 3 estrellas y media. Un 6,5 clavado, o sea, es que es un 6,5 clavado. Es una película que cumple, es funcional, perfectamente narrada, muy bien, pero no es brillante y no quiere ser brillante, que es una de sus ventajas. No aspira a más, ni quiere serlo, ni te va a dar decir, buah, es que soy cremita, bueno, voy a revolucionar de la historia del cine. No, tiene muy claro lo que es Temblores, tiene muy claro a lo que juega, por eso es tan moderada, por eso es tan contenida y por eso tiene ese ritmo tan bien medido. Nunca se acelera, siempre lleva un ritmo muy, como la excavadora al final. Cuando van en la excavadora, que va, es un libro, no es lento, pero es seguro, va hacia adelante continuamente, nunca se para. Cuando parece que se para, como decía, el guión siempre encuentra una forma de seguir adelante y hacerlo de una forma entretenida, de una forma sólida, de una forma que sea coherente dentro del mundo que está planteando. Nunca entra en un momento en el que tú digas, bueno, pues de aquí no hay forma de salir. Parece que de aquí no hay forma de salir, pero cuando plantean una solución dices, vale, acepto, porque me lleva más allá de la aventura. Luego ya uno puede decir, hombre, pues lo que dice el personaje de Michael Groff en un momento determinado, a lo mejor si nos hubiéramos quedado en el Zulo me hubiera podido defender. Y dices tú, pues lo mismo, tenías armas para defenderte, tenías bebida, tenías comida, tenías luz y la escopeta esa de matar elefantes. Ya has matado a uno, ¿qué te impide? Y hay otro muerto, ¿qué te impide matar a otro más? Sí, te lo planteas y dices tú, vale, juego porque el guión me ha permitido seguir con la aventura cuando lo más lógico era otra cosa. No pasa nada, pasa de cuando en cuando. Y de nuevo, consigue la película jugar con esos elementos de sorpresa, de decir, ostras, pero coherentes. Por ejemplo, cuando están dentro de las casas y están a salvo en el pueblo, parece que están a salvo en el pueblo, y de repente empieza a sonar la máquina de bebidas, la nevera, y empieza a hacer el ruido el motor que parece, y dices tú, ostras, es lógico, es coherente, ya te lo han planteado, no es... y tiene sentido, y dices tú, aquí va a haber algo, y es la muerte del personaje de Victor Wong. Perfecto, funciona a las mil maravillas. Daos cuenta que la historia romántica ni siquiera es una historia romántica, es una historia de atracción. Es una historia de dos personajes que están en una situación, lo que dice Sandra Bullock, por cierto, en Speed, cuando le dice, hay estudios que demuestran que las relaciones sentimentales que se desarrollan en momentos de extrema tensión no tienen futuro. Pues es ese tipo de relación, la de Speed y es la de aquí. No es una relación romántica, es una relación de deseo de dos personajes que se atraen y que en una circunstancia así, con toda la adrenalina descargada, pues perfecto. Además permite una redención al personaje de Kevin Bacon, que empieza siendo un poquito cretino con las mujeres y resulta que pues le cambia su perspectiva cuando conoce a una tía que es mucho más capaz que él, mucho más inteligente que él y mucho más dispuesta que él. Lo cual hace que él, que son dos personajes que en ningún momento parece que vayan a ser héroes, tomen el papel de héroes de forma un poquito equivocada. Es decir, cuando consiguen hacer algo... luego resulta que no era tan buena idea como lo de ir con la excavadora y decir quién os ha puesto al mando a vosotros dos, que sois dos taraos, que es lo que dice el personaje de Michael Groff. Y tiene esa pequeña pelea trifulca, duda entre ellos. Juega muy bien con eso, juega muy bien al final, puede perfectamente, cuando hace lo de pescar con la dinamita esta improvisada y va explotando bichos y explota el primero y dices tú, va, y ahora el segundo y ya se acaba la película. No, el bicho aprende. El otro bicho dice, hombre, se va a comer la dinamita tu primo. Y permite jugar con un pasito más, un giro más de decir, a ver, no va a terminar tan sencillo, pero vamos a ser coherentes. Y creo que eso es muy válido y sobre todo es muy valioso dentro de este tipo de cine. No vamos a fliparnos demasiado, no vamos a irnos por las ramas, vamos a contar la historia cortita y al pie,
jugar bajo las reglas de la serie B, pero sin caer ningún rincón del que no podamos salir de una forma medianamente aceptable por parte del espectador. Es decir, si estos personajes van a hacer esta tarada es porque tienen al frente a dos personajes que son un poquito tarados. El momento de soy un héroe, de darle el codazo a Fred Ward y salir corriendo él mismo a buscar... cuando toda la película han estado intentando huir, o sea, al principio están intentando huir y dices tú, y ahora está flipada a cuento de que viene Kevin Bacon. ¿Por qué te vuelves un héroe? Pues porque cambian los personajes, evolucionan y se sienten que pueden hacer cosas que al principio de la película no parece o no creen ni ellos mismos que puedan hacer. Y es muy interesante porque no es una evolución arco dramático completo, pero sí es una evolución del personaje que resulta interesante porque lo que quiere casi es impresionar a la otra. La otra, fijaos por ejemplo, tiene un momento que en otro tipo de cine podría haber sido enfocado de una forma mucho más sexual, que es cuando se queda atrapada en el alambre de espino y el bicho está a punto de comerle y llega el personaje Kevin Bacon y dice quítate el pantalón y los zapatos corriendo, y están quitándole el pantalón y los zapatos con el alambre de espino para poder salir de allí para que el bicho no se la coma. Cualquier otra película, o cualquier otro, y más dentro de la serie B, y más dentro de la exploitation, hubiera hecho un plano de la chica en bragas, con el culo y tal. No. Enseguida sale corriendo, la lleva, y lo siguiente que vemos apenas es de pasada, y lo siguiente que vemos es a la chica, cómo le están poniendo, cubriendo las heridas del alambre de espino, le están curando las heridas, y aparece el personaje con unas zapatillas y unos vaqueros, y le dice, toma, póntelos. No se revuelca en el fango. No dice, aquí vamos... No. Lo hace de una forma natural, lo hace con una excusa bastante argumental y no se recrea en ello porque no tiene sentido recrearse en ello. Porque no es ese tipo de película. Lo cual le honra. Le honra porque podía haber sexualizado perfectamente al personaje y la película tiene claro que no, que ese personaje es el más válido de todos. El personaje de Reba McEntire con su marido, con el de Michael Groff, son dos personajes que son igual de tarados los dos. En ese pueblo no hay ninguno normal, que es una de las costumbres de la serie B, y que podía ser perfectamente la misión. Y no. Cuando hay que matar al bicho, los dos cogen armas y saber quién pega tiros más bestia. Y de hecho hay un momento determinado en el que el marido, cuando va por la escopeta de cazar elefantes, le dice lo de cúbreme. Y la otra está machacando al bicho a tiros. Ese tipo de interés demuestra que en los años 90 había sin ningún tipo de complejo, se integraba en la historia todo esto y jugaban con ese tipo de personajes de una forma de lo más lógica posible. Nadie se preguntaba por qué hay un personaje asiático en mitad del desierto en Perfección. Daba igual, estaba ahí ese señor, Victor Wong, igual, perfecto, funcionaba. Porque a nadie le daba máxima importancia, porque eran inteligentes con los guiones, porque ponían a la misma altura a los personajes en películas de serie B, porque lo ponían así, y porque el problema normalmente estaba en la serie A, que en los 90 tiraba un poquito por jugar demasiado, vivir demasiado los efectos visuales, y no tanto como esta película del sentido de la maravilla. Y ese es un problema del cine de los años 90, sobre todo en las grandes superproducciones, sobre todo en películas como Armageddon, que lo hemos mencionado ahora. Michael Bay y Roland Emmerich le deben casi toda su carrera a los años 90. Gran parte de sus éxitos son de los años 90 y viven de ese tipo de excesos. De ese tipo de excesos argumentales, guionísticos, y no saben controlarlos, no saben medirlos, y hipersexualizan a los personajes. Lo de Michael Bay es de escándalo, a todos. Michael Bay hipersexualiza a personajes masculinos y femeninos. Para eso no tiene ningún problema, lo hace en cualquier dirección. Y sin embargo, Roland Emmerich hace, pues, no sabemos todavía muy bien lo que hace, está ahí como dirigiendo, bueno, o algo así. Ron Underwood es mejor director que cualquiera de ellos dos casi. Bueno, Michael Bay ha tenido redención en alguna película posterior y Roland Emmerich también. Ese es el problema, que Ron Underwood es un artesano, es lo que se llamaba artesano de toda la vida. A mí me recuerda mucho ese tipo de director como Russell Mulcahy, que son directores muy, muy artesanos. A veces Wolfgang Petersen tiene ese halo de artesanía, aunque tiene películas muy, muy buenas. Pero sí juega un poco con ese tipo de director y ese tipo de historia,
muy de serie B, muy artesanal, sin una... narrativamente tú no ves nada que digas, esto es un autor, aquí hay un autor detrás de esta película, y no pasa nada. Él se juega unos efectos, se la juega unos efectos visuales muy competentes, muy perfectamente definidos dentro de la historia, perfectamente narrados dentro de la película, apuesta por ello, lo cual es perfecto, y apuesta por una narrativa muy convencional, muy decente, esos tonos siempre amarillentos, siempre de desierto, jugando con el viento, con las localizaciones muy acotadas, con esos planos generales que os he dicho continuamente, y sobre todo con la química entre sus protagonistas. No tanto la química entre el personaje de la chica que llega, Rhonda creo que se llama el personaje, como con la química que tienen los dos protagonistas, Fred Ward y Kevin Bacon. La clave está en eso. La clave no es los bichos. La clave son ellos dos. La clave es que ellos dos tienen un punto de química, de acabarse las frases uno al otro, de, por ejemplo, el juego del piedra, papel o tijera, por ejemplo, cuando están siempre... Bien, por eso, esos son detalles de guión que define perfectamente el tipo de química que tienen cuando están nada más presentar a los personajes y te dicen, ayer comimos judías con mortadela. Y dices, no, ayer fue no sé qué con queso, hoy te toca cocinar a ti. Ese tipo de química, si no está bien entre los actores, no funciona. Y enseguida se vuelve. Pero entre ellos dos hay un juego de miradas de dos tíos que son amigos desde hace siglos y que saben perfectamente lo que piensa el otro, cómo actúa el otro y cómo juega el otro. Y está muy bien. Aunque es eso, la película nunca intenta saltar por encima de una verja de 15 metros. Él sabe que él puede saltar una verja de 5 metros y la salta continuamente de un lado para otro. Problemas claros que sí que tiene, aparte de alguna flipada de guión o de algún truquillo de guión como los que ya hemos hablado de pues hubiera sido más lógico quedarnos allí y cosas por el estilo. Por ejemplo, el personaje de Michael Groff está desaprovechado. Sí es verdad que Michael Groff en las secuelas, porque ya sabéis que en la 2 solo aparecen Fred Ward y Michael Groff, en la 3 aparece Michael Groff ya, la 3, la 4, la 5 y la 6 son con Michael Groff, que tiene descendencia y todo, y en la 3 aparece la niña de Parque Jurásico también, es curioso. Pero bueno, que en la 2 ya no aparece Kevin Bacon y a partir de la 3 ya no aparece Fred Ward y van saliendo los personajes, pues bueno, va quedando quien va quedando, Michael Groff se convierte en el héroe, luego ya sabéis que Kevin Bacon ha intentado resucitarlo con Sci-Fi en una serie de televisión que no ha pasado del piloto, lo cual es una pena, una auténtica pena. A mí me hubiera gustado ver esa serie con el regreso de Kevin Bacon, pero con todo eso el personaje de Michael Groff está desaprovechado. Sale al principio, nos lo presentan y luego hasta que vuelve a salir, que es cuando se comunican con él por radio, ha pasado 1 hora de película. Y es un personaje súper interesante para este tipo de proyectos, o sea, para ir a cazar los bichos y demás. Y no aparece hasta que dicen, bueno, ya no vamos a acordar de él ahora. Y es como, hombre, podías haberlo aprovechado un poco más, es que sale muy poquito. Muy poquito. Se comunican con él un poco, le hablan, pues hay que cazar a no sé qué, pero sale muy poco. Desaparece enseguida de pantalla, tanto él como el personaje de Riva. Salen muy poco, salen al principio, los presentan, te hablan de lo de la Tercera Guerra Mundial y tal, y luego aparecen otro, pero de aparecer bien, ¿saben a lo que me refiero? Salen solo hacia el final, y es una pena, porque eso desaprovecha al personaje. Sin embargo, el alivio cómico del niñato pesado sale demasiado. Y te estás deseando se lo coma el bicho desde el minuto 1 y no se lo come. Y ese personaje sobra. O sea, sobra totalmente y no te lo podías haber ahorrado. Entonces, y haberle dado más tiempo a los otros. Esas son las limitaciones, pero bueno, juega con las claves de que os he dicho desde el principio, no engaña a nadie. Es una película de 3 estrellitas y media, serie B absoluta, maravillosamente divertida. Os recomiendo que veáis que tiene un documental, un cómo se hizo, de 50 y pico minutos, muy interesante y muy divertido, que es una película sorprendente, que tiene un póster de lo más engañoso posible. Yo me daba mucho miedo el póster, esos dientes no salen nunca, porque el bicho no tiene esa boca, y creo que es bueno, porque en parte estás sentando de que la gente espere otra cosa, pero luego la sorpresa de ver al bicho y es mucho más efectivo el bicho que te presentan. De hecho, fijaos que solamente sale el bicho real en el póster de la 4.
Ahí se le ven la boca de pinza y los tentáculos. Los otros 3 películas, el póster es un engaño. No está mal engañado y creo que es coherente. Así que esto es mi opinión sobre Temblores, que de nuevo es una película que me hace pasármelo muy muy bien, que ayer me puse a verla de nuevo por la noche y se pasa la hora y media volando, que no busca más, que no pretende más y que no engaña a nadie. Para mí es una película de 3 estrellas y media, serie B de la buena, serie B de la que cada vez se hace menos. Tenemos que mirarla, volver la vista a televisión para encontrar en series o en películas directas a televisión cosas como esta, que a veces se van al más desvarío y a lo más brutal de la serie Z, ¿vale? Pero por desgracia, más proyectos como Temblores hacen falta en las salas de cine. Y estaría bien recuperar ese tipo de películas. Lo que dijeron sus creadores, los responsables de la película: tiburón en la tierra. Pero ¿cómo puede ser un tiburón en la tierra? Tú déjame que ya me las apaño yo. Pues justo eso, lo cual es muy encomiable y hace que sea una de las películas más entretenidas de su género sin ningún tipo de pretensión. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, Ernesto. Muchísimas gracias por pedirnos esta videocrítica, querido amigo. Te damos nuevamente las gracias de corazón. Y a los demás os emplazamos también a que tenéis la revista ya en los kioscos, que podéis leernos allí siempre que queráis, que este mes vamos con nuevas fichas, con entrevistas, con exclusivas, con cosas que no vais a poder ver en otros lados, que siempre da gustito decirlo. Y dándoos las gracias por contar siempre con nosotros, ahora que ya por fin se empieza a salir un poquito de la cueva. Os agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros. Le dais al like, nos contáis lo que queréis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.